exposición de la palabra. Decimos, Señor y Padre, gracias por este día, gracias porque tú estás acá con nosotros. ¿Qué sería de nosotros si tú no estuvieras, Señor, si no nos ministras con tu presencia? Espíritu Santo, te pido a esta hora que tú puedas convencernos de pecado, de juicio y de justicia. Ayúdanos a seguir adelante, a no desmayar, a mantener siempre nuestra vista en el autor y consumador de la fe, a Cristo Jesús. A no desviarnos ni a diestra ni a siniestra, cualquiera que sea la circunstancia y situación, sino que nos mantengamos firmes en tu palabra. Sí, Señor. Y a la vez suplicamos que actúes en el que habla como en los que escuchan, para que cuando salgamos de este lugar, salgamos contentos que hemos entendido tu palabra, tal cual Nehemías capítulo 8 lo dice, que salieron alegres de haber entendido tu palabra. Señor, en ti confiamos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, esta mañana continuamos con la serie de mensajes en el libro de los Hechos, y he titulado el mensaje Religión y Ganancias. Religión y ganancias. Es un negocio para algunos la religión, no solamente para los que hablan o enseñan, sino también para algunos que asisten. Hay personas que asisten a algunas congregaciones porque están interesados en ganancias, no están interesados en el Señor, o no necesariamente están interesados en el Señor. A veces en ese tipo de organizaciones el Señor es secundario, cuando debe de ser lo primordial. En nuestra iglesia, hermanos, debemos de atender, y por eso predico esta parte, predico esta porción de la Escritura, porque nosotros debemos de atender que en nuestra congregación Jesucristo sea siempre lo primero. Dígale a su hermano de la par, Jesucristo siempre debe ser lo primero. No es la finanza, no es la socialización, todo lo demás va a ser afectado por Jesucristo. Si nosotros tenemos nuestros ojos puestos en Jesús, entonces nuestras finanzas, nuestras relaciones, nuestras amistades, nuestro desarrollo en liderazgo también será afectado y será sano. Pero si lo primero que estamos pensando es ¿qué me va a dar Dios?, entonces podríamos tener grandes frustraciones, porque si Dios en su voluntad no nos lo quiere dar y tú viniste solamente por tu milagro, entonces te vas a ir. Pero lo que estamos fomentando, y es mi trabajo como pastor, es fomentar una relación con Cristo. Hay iglesias que anuncian venga y por su milagro, venga por su milagro, y la insistencia es el milagro, el milagro, el milagro. Y entonces cuando pasa un tiempo y ellos no reciben lo que quieren, porque dicen su milagro, no el milagro del Señor, entonces se frustran y se van y tienen una mala interpretación de lo que es el Evangelio. Así que vamos entonces en Hechos capítulo 19. Dice, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, hablando acerca del cristianismo, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Así que este Demetrio era de por sí alguien errado, equivocado, con respecto a creer que Diana era una deidad, aunque así la mitología griega lo había enseñado. No solamente estaba interesado en que Pablo
tuviese una sana enseñanza, sino que estaba desviando la atención de lo que era su negocio, de lo que era su negocio. En primer lugar, entonces vamos a ver que hay algunos que tienen la religión como negocio. El templo de la diosa Diana, para los romanos era Diana, para los griegos era Artemisa. Era un edificio de aproximadamente 115 metros de largo por unos 40 de ancho. Y era, recordando que Éfeso era la capital de la provincia de Asia. Y dice la historia que habían aproximadamente de 200,000 a 500,000 habitantes en esa ciudad próspera. Y era muy visitada y era una ciudad importante de aquella época, y parte de su importancia estaba en la religiosidad. Así que ese edificio era cuidado, era administrado con un interés no solamente de tipo de fe. El problema para Demetrio no era doctrinal ni teológico con respecto a la enseñanza de Pablo, sino que era de negocio. O sea, Pablo está apartando a mucha gente acerca de lo que creían en Diana o en los ídolos, y ahora entonces se nos está afectando el negocio. Eso es lo que Demetrio estaba reclamando, que Pablo estaba haciendo, que se le estaba arruinando el negocio. También el negocio está en peligro, dice, cae en descrédito, porque Pablo enseña que no son dioses los que se hacen con las manos. No me voy a entretener ahora a hablar mucho de la idolatría, porque cuando estábamos hablando del segundo viaje misionero de Pablo, vimos que cuando él llegó a Grecia, se enarteció, dice la Escritura, de ver tanto ídolo que tenían los griegos, pero aprovechó la oportunidad porque había uno bajo la inscripción al Dios no conocido, y les presentó un mensaje basado en el Dios, a ese Dios que ustedes no conocen, de ese Dios les quiero hablar yo. Y salió bien librado de alguna manera por toda la presión idólatra de aquella época. O sea, había un mover de la idolatría muy grande en aquella época, y Pablo valientemente junto con todos sus discípulos presentaban el evangelio del Señor. Y dice, Demetrio está testificando de la eficacia del ministerio de Pablo. Si nosotros evaluamos, estamos apartando mucha gente de la idolatría en esta ciudad. Ustedes dirían que eso es cierto o nos hace falta mucho. Ciertamente, hermanos, que nos hace falta mucho, y debemos entonces influir fuertemente en nuestros vecinos, en nuestros familiares, para que no sigan yendo por doctrinas que no corresponden. En tercer lugar, dijo Demetrio, hay riesgo de que el templo de Diana venga a ser nada y se destruya la majestad de la que es venerada por Asia y el mundo entero. Una vez más, hermanos, Demetrio no estaba preocupado por la verdadera adoración a Diana, o porque si Diana se iba a descubrir que no era Dios o no tenía ninguna deidad, sino que lo que él hacía con plata, o los artesanos que él tenía a su cargo hacían templecillos de Diana. Entonces, si se destruye el templo, se destruye el negocio. Y hay mucha gente, hermanos, aún cristianos, que están muy enfocados en el edificio, y debemos de estar enfocados en la iglesia. Y la iglesia no es el edificio, la iglesia somos los cristianos. De tal manera entonces que nuestro énfasis, aunque no estoy descartando que un día de estos podamos comprar una propiedad y edificar, lo que estoy tratando de decir es que nuestro énfasis debe de ser de ir y predicar el evangelio a las personas. ¿Vamos a hacer algo para tener nuestro propio edificio? Sí, pero eso no debe de ser lo primordial. Lo primordial, hermanos, es construir la iglesia. Cuando hablamos de construir la iglesia, es salir y predicar el evangelio y hacer discípulos a todos los que están a nuestro alrededor. Ese debe de ser nuestro enfoque. Por supuesto, no nos vamos a preguntar, ¿y dónde vamos a poner a toda esa gente? Necesitamos un lugar.
Pero eso será secundario, no será lo primordial. Lo primordial entonces, hermanos, es construir la iglesia del Señor predicando el Evangelio. Demetrio entonces no estaba genuinamente interesado en las personas, sino que estaba interesado en su propio negocio. Y aquí viene la exhortación también para nosotros. ¿Por qué queremos llenar un edificio? Para hacernos famosos, para cumplir el capricho de un hombre o de una mujer. Se critica mucho a los pastores en esta época, porque cada vez que un pastor se saluda con otro, la primera pregunta no es ¿cómo está tu familia?, sino ¿qué asistencia tuviste en la iglesia? Y si el uno dice tuve 200, el otro, nosotros tuvimos 220. Y si el otro dijo que tuvo 500, nosotros tuvimos 600. Por como que hay una competencia de amontonar gente, de traer gente, en lugar de que haya un deseo sincero de que el nombre de Jesucristo sea conocido. ¿Cuántos hayan venido el día domingo? No es lo importante es cuántos de los que vinieron se parecen a Jesucristo. Una vez más, pregúntele a su hermano de su lado, mirándole a los ojos, pregúntele, ¿me parezco yo a Jesús? Y aprecio y agradezco, hermano, que usted venga y se congregue en nuestra iglesia, pero necesitamos servirle, necesitamos darle los recursos para que usted cada día pueda crecer conforme conforme al carácter de Cristo. Déjeme decirle que la religión siempre ha sido cuestionada con respecto al dinero. La religión siempre ha sido cuestionada con respecto al dinero. Quiero decirlo, hermanos, no solamente estoy refiriéndome a una denominación en especial, sino que todos. Y entonces, ¿para qué lo menciona, pastor? Porque nosotros también podríamos estar bajo riesgo de caer en algo desequilibrado en el aspecto financiero. Y debemos entonces, si vemos al vecino que está en dificultades, pues nosotros debemos de aprender y mantener nuestra mirada solo en la Escritura. Solo en la Escritura. Por poner un ejemplo de los católicos, no estoy criticando solamente a los católicos, no porque les tengan miedo, sino porque en realidad lo que quiero denunciar es el desequilibrio con respecto a lo financiero. El financiamiento de la construcción de la Catedral de San Pedro, en parte por las indulgencias y la creación del purgatorio. Se inventó un lugar temporal que la Biblia no habla, un lugar intermedio, y que el sufrimiento por lo que no se logró hacer en vida se tenía que pagar en ese lugar. Pero entonces, si usted pagaba a la iglesia, le daban indulgencias para que su familiar no sufriera tanto. O que usted hubiese cometido algo de manera directa, personal, cuando estaba en vida y usted pagaba una indulgencia, entonces la institución como tal también le aligeraba su carga de culpa. Todo este dinero, o parte de este dinero, fue ocupado para la construcción de este famoso edificio donde muchas personas van a visitar. Su construcción comenzó en el 1506 en la administración del Papa Julio X, del Papa Julio II o León X. Se terminó su construcción en el 1626 y la bóveda del edificio, o sea, la cúpula del edificio, fue decorada por el gran maestro y artista Miguel Ángel, que según la historia se resistió a hacer semejante trabajo, pero le llegaron al precio y el hombre pudo hacer ese trabajo. Se gastó mucho dinero. ¿De dónde se sacó el financiamiento? En parte por este tipo de cosas que doctrinalmente no son bíblicas. No me corresponde a mí esa administración, nos corresponde a nosotros la administración de esta iglesia. Y debemos de tener cuidado de no inventar cosas sobre pretexto de tener dinero que la Biblia no nos enseña que debemos de hacer para financiar la obra del Señor. Esta es la iglesia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por lo tanto, el Señor va a financiar su obra. ¿Cómo lo va a hacer? Aquí dice en la palabra:
¿Cuántas veces no hemos hablado acerca de la doctrina de la mayordomía? ¿Cuántas veces no hemos hablado acerca del diezmo y la ofrenda? Algunos de ustedes sí creen en el diezmo, algunos no creen en el diezmo. No hay ningún problema. Yo no voy a dar cuentas de su vida. Yo voy a dar cuentas de la mía. Yo creo en el diezmo y la ofrenda. Yo diezmo y ofrenda. ¿Usted quiere saber si es cierto? Pregúntele a la tesorera. Se levantó. No fue estratégico. Yo no le dije que se levantara. Pero hermanos, todos vamos a rendir cuentas al respecto. También los que administramos la iglesia vamos a rendir cuentas al respecto. Y en el punto final usted se dará cuenta de lo grave que es un mal manejo en este sentido. En aquella época, durante el inicio de la construcción de ese edificio, también hubo manifestaciones en contra. Y uno de ellos fue Martín Lutero, que clavó sus 95 tesis un 31 de octubre de 1517, reaccionando de que el cielo no se debe de vender, porque el justo por la fe vivirá, dentro de algunos enunciados. Y también criticaba acerca del autoritarismo de su religión, porque Martín Lutero era católico. Bueno, pero no solamente le sucede a los católicos. 6 organizaciones relacionadas a evangelistas bajo investigación federal. Hermano, no me estoy inventando esto. Esto lo investiga el IRS. El IRS, o sea, el Departamento de Rentas Internas, no está tan interesado en que si los pastores predicamos la sana doctrina. Están interesados que si el dinero que les corresponde que llegue, llegue. Pero entonces hay sospechas sobre algunas personas porque tienen tanto dinero que se preguntan de dónde salió ese dinero y por qué no están llegando los respectivos impuestos. Debemos de tener cuidado porque Dios no lo quiera, la iglesia bautista de Kendall puede ser afectada. ¿Por qué no va a salir? Si nosotros cuidamos de la casa del Señor. Si usted se cuida de conocer la palabra de Dios. Si usted cuida que el que predica desde este púlpito tenga la sana doctrina, tenga el conocimiento bíblico, que sea el correcto, que no haya manipulación. Dígale a su hermano de la paz, no te dejes manipular financieramente. Lucas capítulo 16 versículo 13, ningún siervo puede servir a 2 señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Usted quiere hacer riquezas, no hay ningún problema, hermanos, hágase rico, pero no con la religión, no con la fe en Jesucristo, no con el evangelio. Quiere ser rico, no hay ningún problema, pero no con el evangelio. Eso no es agradable ante los ojos de Dios. También Pablo, hablando a su hijo Timoteo, hijo espiritual, le dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, incluyendo las finanzas, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Entonces, hermanos, la palabra habla de que los que nos dedicamos a la enseñanza debemos de tener cuidado en varias áreas, entre ellas la financiera, no dado a ganancias deshonestas. No dice que no debe de ganar. Y alabo al Señor, hermano, porque ustedes, los miembros de esta iglesia, saben cuánto gana el pastor, porque ustedes mismos lo aprueban. Así como ustedes pueden decir, sí, estoy de acuerdo que el pastor gane tanto, usted puede decir, estoy en desacuerdo. Y si la mayoría está en desacuerdo, pues me aumentan. Digo, me descuento. Hermano, hay claridad total y es importante que como iglesia podamos cuidar esto, el área de los salarios, el área de lo que se gasta en la iglesia. Debemos de cuidar la iglesia del Señor. Esta es la iglesia del Señor y debemos de hacer lo mejor para que la iglesia del Señor tenga buen testimonio. Hermano,
porque hemos obtenido fondos de nuestra convención o del Comité de Misiones Norteamericanas. Mi esposa y yo hemos sido sometidos a pruebas y entre ellas evalúan nuestro score crediticio. Si un pastor que va a recibir fondos para la iglesia, no para mí, hermano, sino para la iglesia, tiene mal crédito financiero, no le aprueban los fondos a la iglesia. Y gloria a Dios, hermanos, que hemos sido evaluados, y lo digo no con arrogancia, sino para la gloria del Señor. Y le puedo enseñar cuál es mi score crediticio. ¿Usted me puede enseñar el suyo? Yo no soy pastor, me va a decir. Debe de haber buen testimonio para los de afuera. Crear confusión, las riquezas por la religión o las ganancias por la religión. Hermano, a los que les gustan las ganancias por religión, les gusta crear confusión. Hechos capítulo 19, versículos 28 al 34. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, estamos hablando de los que se dedicaban al negocio de hacer templecillos de Diana. Grande es Diana de los Efesios, pero no porque eran devotos de Diana, sino que eran devotos del dinero que les producía hacer lo que hacían. Y la ciudad se llenó de ¿qué? De confusión. Y aún se lanzaron al teatro. Dice la historia que ese teatro tenía una capacidad como para 20,000 personas. Todavía hoy Éfeso está en el área de Turquía, lo que hoy es Turquía. Hay todavía algunos vestigios, se dedicaron a excavar y a encontrar el templo de Diana y el teatro. Y dicen los entendidos que tenía una capacidad aproximadamente para 20,000 personas. Y dice, la ciudad se llenó de confusión y aún se lanzaron al teatro. Imagínense cuánta gente estaba confundida. Pregúntele a su hermano de la par, ¿y tú estás confundido? Hermano, yo escucho algunos del primer culto, no del segundo, que tienen unas ideas con respecto a financiar la iglesia, o sea, a dar para la iglesia, que no necesariamente son con respecto a la palabra de Dios. De aquí una vez más resalto y digo, vaya a la escuela dominical, vaya a las células, estudie la escritura, tenga su devocional diario, lea la palabra de Dios, porque solamente así usted y yo vamos a estar cuidando nuestra doctrina con respecto a la enseñanza. Si usted se dedica a alimentarse solamente de lo que el pastor trae como prédica, su cristianismo va a estar todavía débil, porque la predicación, hermano, no es más que la confirmación de lo que usted ya conoce. El culto del día domingo, hermanos, es para celebrar al que vive, a Jesucristo. Por eso tenemos adoración y tenemos la exposición de la palabra. Pero no nos debemos de conformar solamente con este pequeño mensaje, sino que debemos de estudiar la palabra del Señor. Amén. Dice entonces, cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios, y la ciudad se llenó de confusión y aún se lanzaron al teatro arrebatando a Gallo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, o sea, Pablo tenía amigos políticos, no es pecado tener amigos políticos, podríamos hablar de esto y mucho más, será motivo de otra prédica, le enviaron recados rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. O sea, había un montón de gente que no sabía por qué estaban manifestándose. Tenga cuidado, hermano, de no caer en esta categoría que socialmente se le llama un tonto útil. Personas que están arengando, manifestándose y no saben por qué están ahí. Usted ve las manifestaciones que hay en las ciudades y le preguntan a la gente, ¿y usted está de acuerdo en el aborto? Ni siquiera sé por qué estamos aquí. Entonces, a veces nosotros también, como lo decía el domingo pasado, repetimos cosas que hemos escuchado en YouTube,
por las redes sociales y no sabemos si la Escritura realmente lo enseña, o no sabemos si es un texto aislado que no tiene un contexto favorable, y entonces repetimos cosas no necesariamente de sana doctrina. Habían entonces muchos confundidos, y los más no sabían por qué se habían reunido, y sacaron de entre ellos la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Ahí entonces los judíos querían sacar la diferenciación entre los cristianos y los judíos. Estaban los adoradores idólatras en Éfeso de la diosa Diana, pero estaban los judíos que no eran cristianos y decían: nosotros no somos de ellos. Pero al reconocer que los que son judíos tampoco son idólatras, entonces estos se manifestaron y empezaron a hacer fuerza. Imagínense un aproximado de 20,000 personas gritando: grande es Diana de los Efesios. Confunden a la gente para su beneficio. Hay algunos que ocupan el púlpito para confundir y sacar provecho, y manipulan. Tenga cuidado con ese tipo de personas. Hay pastores que temen denunciar los abusos. Este tema no es popular en la mayoría de iglesias. Esto es extraño en muchas congregaciones, porque lo único que se hace, hermano, es manipular a las personas. Pero necesitamos denunciar los abusos que haya en las iglesias, principalmente en esta iglesia. Si aquí usted conoce de un abuso con respecto al manejo de las finanzas, ahí está la tesorera, ahí está la vicetesorera, ahí está el presidente de finanzas, ahí está el presidente de los diáconos, ahí están los diáconos, hermanos, y venga y traiga su denuncia o su duda al respecto. Pero no podemos quedarnos callados y asolapados y pensar que, bueno, ellos darán cuenta delante del Señor. Para eso estamos, para cuidar la iglesia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y por último, la sensatez. Vamos a caer entonces, hermanos, bajo la sabiduría de Dios, a un punto donde tenemos que reflexionar si lo que hemos aprendido o lo que estamos practicando es conforme a la Escritura, y las consecuencias graves de no hacer una buena administración. Si nosotros hacemos de la Iglesia Bautista de Kendall un negocio, que Dios nos salve, hermanos. Que Dios nos salve, porque a continuación le voy a indicar qué dice la Escritura al respecto. Hechos, capítulo 19, 35 al 41. Entonces el escribano, o sea, uno que conocía de la ley, acuérdense que el derecho romano todavía se enseña en las universidades para todos aquellos que quieren aprender de las leyes. Algunos países nuestros, incluyendo el mío, tienen como base el derecho romano. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Que si Demetrio y los artífices, hablando de los que se dedican a este negocio, que están con él, tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay, acúsense los unos a los otros, hablando sobre una corte. Y si demandáis alguna otra cosa en legítima asamblea, se puede decidir, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición o levantamiento en contra de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. O sea que bajo la sensatez de una persona que probablemente no era cristiano, Dios lo utilizó para que el pueblo estuviera sensato. Ya no digamos nosotros, hermanos, como pueblo de Dios, debemos de llegar a la sensatez. Debemos de pedir sabiduría de Dios. Dígale a su hermano de la par: pidamos sabiduría de Dios. Entonces Pablo, que
imagínense ustedes esta gran experiencia en Éfeso, le escribe una carta a los corintios y les deja saber, porque debe de imperar la sensatez, les escribe 1 Corintios capítulo 6, ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo no ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo. Pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno, que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano, o sea, cristianos, pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos, hablando de la iglesia. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Ve, hermanos, la gravedad de proceder injustamente. Ustedes saben que como iglesia hemos sido agraviados, hemos pasado por alto la situación. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Y vea a qué nivel pone el pecado el Señor. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais es cuando pasado, y esto erais algunos. O sea que si ya se convirtió al Señor, ya no es estafador. Si ya se convirtió al Señor, ya no es ladrón. Entonces, y esto erais algunos, más ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hermanos, ¿cómo se manifiesta esto en una iglesia? Ya vimos los líderes, y hay que tener cuidado con los líderes, hay que tener cuidado con el pastor, hay que tener cuidado con el comité de finanzas. Usted tiene que ser uno que controla, que tiene que visualizar y estar de acuerdo con las cosas que están correctas y en desacuerdo con lo que no está correcto en la iglesia del Señor. Pero ¿sabe qué otras cosas pasan en la iglesia que debemos de tener cuidado? Hay hermanos que se prestan dinero entre hermanos, entre los miembros de la iglesia, y le dice el uno al otro: hermano, préstame dinero, yo te lo voy a regresar cuanto antes. Y ese cuanto antes significa el día del juicio a las 4 de la tarde. Y hay dificultades en la congregación porque se aprende o se deja que haya ese tipo de transacciones en la congregación. Se los he dicho y se los repito, hermanos, si alguien tiene una necesidad financiera y le vienen a prestar dinero, lo mejor es que usted se lo regale. Le vienen a prestar $1,000 y usted, Dios lo ha bendecido y tiene $1,000, regáleselos. Si no los tiene, ayúdele. Dele 100, dele 50, dele 20, lo que usted tenga. Pero no es algo que le van a devolver, sino que usted se lo donó, se lo ofrendó. En esta iglesia ustedes han aprobado una cuenta de ayuda. Y lo que se recoge en la célula sirve para ayuda al necesitado. Si usted sabe de un miembro de la iglesia que está pasando necesidad y vino a usted y le dijo: hermano, ¿me puedes ayudar? Usted no tiene para darle.
usted dígale, la iglesia te puede ayudar. Y la iglesia, los diáconos manejan la cuenta de ayuda, no es el pastor. No crea que yo apruebo y desapruebo ayuda. Yo traigo las solicitudes de ayuda y los diáconos son los que dicen cuánto se le da a una persona en ayuda para administrar durante todo el año lo que ustedes mismos ya han aprobado. Y se le puede ayudar a los hermanos. La iglesia no presta. Diga a los hermanos de la par, la iglesia no presta. Sino que ayudamos en lo que es posible, hermanos, para que usted pueda salir adelante con alguna dificultad. Hermanos, el aspecto financiero en una iglesia hay que cuidarlo. Cuidado con los estafadores. Han habido personas que pasan y transitan por las diferentes congregaciones. Ya otros pastores nos han advertido. Viene el personaje por aquí, se hace el que no tiene dinero. No todo el que viene pidiendo no significa que no sea verdad, pero hay algunos que ya son profesionales en el pedir y van a las iglesias y dicen: necesito ayuda. Si el pastor no le ayuda, van a las ovejas y las ovejas se conmueven y dicen: sí, yo le voy a ayudar. Hermano, refiéralo primero a los diáconos o al pastor para preguntar y averiguar si esa persona genuinamente es un necesitado. No es primera vez que les menciono esto. Ya ha habido otras personas y algunos de ustedes se molestaron porque yo les hice ver que esa persona no era genuinamente necesitada, pero les había ganado su corazón. Estafadores, cuidado con los estafadores, y que esos estafadores no seamos nosotros. La religión se puede volver un negocio, puede ser motivo de ganancias. Que esta iglesia siga, se mantenga con el enfoque de que este lugar es para adorar el nombre de Cristo Jesús. Oramos. Padre, gracias, Señor, por este